empezar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque reconocemos tu bondad, tu misericordia, tu paciencia con nosotros. Te damos gracias por este momento que podemos compartir en este cuerpo que tú has formado, esta iglesia, en donde a todos nos estás dando la gracia para poder subir esa escalera que es el gran desafío que tenemos, que tiene nuestra voluntad, para ponerla bajo la tuya y poder limpiarnos, purificar nuestro medio, nuestro interior y bendecir a los que nos rodean con ese testimonio sin palabras que tú puedes solamente hacer en nosotros. Bendice la palabra que Cristian va a darnos y abre nuestros corazones para que podamos aplicarla en agradecimiento a tu misericordia y tu gran paciencia con nosotros. En tu santo nombre, amén. Amén. Bueno, Amén. gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos por misericordia de Dios que estamos acá. Gracias, Señor, por este tiempo que lo entregamos y lo dedicamos a ti. Bueno, hoy terminamos ya. Hoy es el último día de lo que fue esta serie que se denominó vivencia diaria, caminar con el Señor, caminar con Dios en una vivencia diaria, cómo llevarlo a la práctica, el tema este de la escalera de Pedro, del apóstol Pedro, y la vivencia del punto de vista de dejarnos guiar por el Señor. Hoy vamos a ver lo que es la última parte. Y no sé si hay algún comentario antes de iniciar de todo lo que hemos visto hasta ahora, justamente de todas estas etapas, si algo que quieran aportar, algún comentario, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? ¿No? Ya. Entonces, haciéndoles recordar lo que hemos visto y el último recuerdo que va a ocurrir de esto es que acuérdense que el caminar con Dios, esta vivencia diaria, eran de 5 aplicaciones que teníamos que hacer, 5 aplicaciones, y eso generaba dos resultados maravillosos en nuestra vida. Primero es que los imposibles se vuelven realidad, esas cosas que durante años creíamos que no eran posibles con nuestra familia, nuestra vida social y con nosotros mismos, y además se empiezan a manifestar los frutos del Espíritu que hoy estamos estudiando. Hacer justamente cómo podemos saber si estamos aplicando ese 1% del esfuerzo, espérenme un poquito, un 1% del esfuerzo, era que si no me preocupaba por las cosas y las dejaba todas en las manos de Dios. Y si eso no lo hacía, tenía que rápidamente pedirle a Dios que me diera esa sabiduría y que pudiera entender sobre eso. Después estuvimos viendo la segunda acción que tenía que ver con aprender a obedecer, y eso tenía que ver con cómo sabía yo si estoy aprendiendo a obedecer, es cuando escucho los consejos y los llevo a la práctica. A partir de ahí, no solamente tenía que aprender a obedecer, recuerdan, sino que tenía que aprender a dejarme guiar por Dios en todas las acciones que yo hago. ¿Y cómo podía saber si me estaba dejando guiar por Dios por en todas las cosas que yo hago? Era cuando el indicador era cuando le daba gracias a Dios por todas las acciones que hacía. Si me dejaba guiar con Dios, entonces la fe, esta fe que es un círculo virtuoso, ¿se acuerdan que hablábamos que la fe a partir de la oración, de la comunión con Dios y el ayuno, tomar la cruz diaria, iba, iba increciendo mi fe, iba creciendo mi fe? Bueno, ¿cómo sabía yo si esta fe se convertía en un proceso transformador? Era del punto de vista de pedirle a Dios que me mostrara cuáles eran mis motivaciones, qué me motivaba a hacer las cosas que hacía, cuando ayudaba a mi prójimo, cuando cambiaba de actitud, qué era lo que me motiva a hacer eso. Y eso era generaba esta sinceridad. Y todo esto, para que todo esto se produjera, era clave el primer paso, que era estar arrepentido y tener un corazón humilde y arrepentido.
Y finalmente, el último paso tenía que ver, o la última acción, es que todas las cosas que Dios nos ha dado, tanto nuestras actividades personales como las diferentes cosas materiales que Dios nos ha dado, tenían que ser orientadas a, a, eh, a ser usadas por el Señor, para el Señor, preguntándole al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga las cosas que tengo que hacer? Y entonces a partir de ahí se producían dos cosas que eran maravillosas, que los imposibles se vuelven realidad y el cristiano se vuelve, ya no es que le da gracias a Dios, sino que vive en un dar gracias a Dios en todo y comienza a vivir de milagros en milagros. Dios actúa hasta en las pequeñas cosas, hasta en hacerle recordar cosas a uno, diferentes en los trabajos, en las actividades que yo hago, todo es milagro en milagro y por supuesto esto empieza a ocurrir en mi vida y en todos los que me rodean. Y se manifiestan en mi vivir diario los frutos del Espíritu y que el indicador fundamental para ver si los frutos del Espíritu empiezan a producir en mi vida tenía que ver cuando vivo en un gozo permanente. Y esto era el paz en medio de la tormenta. Entonces no importa lo que pasaba a mi alrededor, yo igual le daba gracias a Dios y vivo en un gozo permanente. Y eso lleva a no pecar voluntariamente. Eso era un poco lo que hemos visto hasta ahora y estábamos viendo los frutos del Espíritu. No sé si hay algo más sobre esto, sobre este recordatorio que hemos visto. ¿Algún comentario, alguna observación sobre esto? ¿No? Ya. El, Entonces, no, sí, la semana, Dulce o sea, mía. bueno, el martes, lo que también el- anotamos ahí fue que las huellas que nosotros vamos dejando, tanto carnales como espirituales. Así es, así es. Súper bien y buena observación, Dulce, porque, por ejemplo, acá sumamente importante lo que está planteando Alejandra. eh, a ver, las huellas Ujú, que planteaba, un minuto, se ve ahí, las huellas que ujú, planteaba tenía que ver con estos dos estados, porque me transformo un ejemplo para los que me rodean. Y no me transformo en un ejemplo porque soy orgulloso, porque diga, miren, hagan lo que yo hago. No, es porque imito a Jesucristo y por consecuencia el, el obrar en mí es una cosa natural del punto de vista de someterse a otro, dar gracias a Dios en todo. Ese es el ejemplo que voy dejando y eso era las huellas de paz y no las huellas de discordia que nosotros dejábamos. Pero bueno, mm, la Dulce había recordado porque de repente miramos hacia atrás y hemos dejado huellas de discordia en vez de huellas de paz. mm, Acuérdense que cuando hablábamos de la armadura, y se lo recordamos el martes, gracias Dulce Mía por el recuerdo, cuando hablábamos de la armadura del cristiano, era el calzado de la paz, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuestras huellas que dejemos sean de paz y no de discordia. Si estamos dejando huellas de discordia, algo pasa. Entonces mm. tenemos que ver nuestra vida y decir, Señor, ¿qué hemos dejado? ¿Mm? ¿Ya? Oye, Entonces, Cristian, ¿sí, Inge? eh, mira, no me había fijado en el cuarto punto que tú pones ahí en ese cuadro, que dice, la ¿Ya? fe se convierte en obras. Y ahí hay como un condicionante. Si tengo fe, pero no ayudo a mi prójimo en forma material y con mis actitudes, esa es una condicionante para hacer crecer nuestra fe. Así es, Mm, absolutamente. Porque si no es una fe teórica, ¿te diste cuenta? Si yo, por ejemplo, si yo digo que tengo mucha fe y no tengo amor por mi prójimo, y mi amor por mi prójimo se demuestra, por eso es que lo que decía el apóstol Pablo, el amor todo lo soporta todo. Entonces, ujú, si yo no, con mis actitudes, no necesariamente económico, sino que también puede ser, por supuesto, pero con mis actitudes
yo no ayudo a mi prójimo, no soy comprensivo con él, no soy manso, no tengo paciencia. ¿Se dan cuenta? mm, Todo eso, mi fe es vana. ¿M? ¿Ya? Es como címbalo que retiene. Porque todo mm, esto lleva al proceso del amor perfecto. Así que súper buena eh, esa observación, Inge. ¿M? ¿Ya? Porque recuerden que hay dos instancias de fe. Una fe que Dios regala, una fe que Dios regala, que es un don, y el otro es la fe de crecimiento, amén, que genera, que es consecuencia de los frutos del Espíritu. Acuérdense que siempre, esto es una cosa súper, sí, bien linda, porque siempre están los dones, que son los regalos de Dios, y están los frutos del Espíritu. Y los dones son estos regalos que Dios al principio, en nuestros primeros pasos, Dios nos entrega, y los frutos del Espíritu son la consecuencia de mi vivir en el Señor y dejar descansar en Él y hacer su voluntad. ¿Ya? Por eso también está la salvación, que es un don, y el reino de los cielos, que es el resultado de mi vivir con el Señor. Por eso todos podemos ser salvos, pero no todos vamos a reinar con el mm, Señor. Todos vamos a vivir en el paraíso, pero no todos vamos a reinar y vamos a estar al lado del Señor. Y esa es la enorme diferencia. Por eso todos seremos juzgados. Y eso vamos a verlo en detalle en base a eso. No sé si Inge respondí o puedes complementar algo más. sí, claro, Mm. ¿Sí? amén, Por eso ahí aparece sin críticas ni enojo. Es decir, si yo critico, por ejemplo, yo puedo tener mucha fe, ¿no? Yo confío en el Señor, pero si en mi vivir diario me quejo o critico a mi prójimo porque se comportó mal, ¿dónde está la fe? claro, ¿Se dan cuenta? Si la fe es eso, la fe es confiar en el Señor, no importa lo que pase. amén. La fe no es, Acá, Señor, el Señor mm, me va a sanar, ¿no? Eso no es la fe. La fe es, amén, Señor, no importa lo que pase en mi vida, yo te doy gracias por todo. Esa es la fe. Y vivo en un gozo permanente. Eso es la fe. Y no me amedrento o me angustio por cosas que me van a pasar en el día de mañana. O no me mm, angustio porque, no sé, porque el otro me habló mal, entonces por eso estoy molesto y angustiado y vivo molesto no sé cuánto tiempo. Eso es justamente, eso no es fe. La fe limpia todo ese proceso. ¿Mm? ¿Ya? No sé si, Cristian, ¿sí? Ojo, ¿sabes qué? ¿ya? Ah, buenos días, disculpe. Yo sabes que aprendí, Cristian, en esto, a decir cuando me duele algo, tú eres mi sanador aunque no me sanes. Amén. Y cuando pasa las horas o el tiempo, ni me acordé que me dolía. Así es. Por Amén. supuesto que no todas las veces pasa, pero cuando todas las veces que me duele algo, que estoy enferma o algo así, lo digo. Amén. Eso es, porque esas justamente esos dolores y demás que a todos nos pasan en el día a día, es para eso, es para ese ejercicio de confiar y descansar en el Señor y pensar permanentemente en el Señor y darle gracias por todo. Ese es el proceso de la fe. Ahora, si yo esto, buena observación, súper bien lo que plantea Grace, porque si yo tengo fe en estas pequeñas cosas, del dolor por acá, del que el Señor me haga recordar que si por ejemplo, tengo alguna cosa que hacer, no me preocupo, y si me preocupo, pido perdón y digo, Señor, tú me ayudarás. En esas cosas pequeñas, después Dios va a hacer cosas enormemente grandes. Y ahí vamos a empezar a vivir lo que se plantea acá en el punto 6, los imposibles es en realidad. Dios transforma familias, Dios transforma caracteres, empiezas a vivir un estado donde no tienes conflicto con las personas. Y eso no significa que las personas que están a tu alrededor no sean conflictivas, que es completamente diferente.
dan cuenta? No es que yo vivo con gente toda que no es conflictiva, sino que tu vivir es amor. ¿M? Y simplemente dices las cosas, pero eso no significa que tienes conflicto, que es completamente diferente. ¿Ya? Claro, El decir las cosas no es lo mismo que tener conflicto, no nos confundamos. es ¿Ya? cierto. ¿M? Yo puedo decir las cosas, pero si la otra persona no lo entiende, bueno, ve allá tú. ¿M? Sí, es cierto. Amén. ¿Ya? El Señor, acuérdense que el Señor se hace cargo de Así las es. situaciones, no nosotros. Ahora, eso no significa que nosotros no tengamos que decir, pero si la otra persona, los conflictos pasan habitualmente, los conflictos ocurren porque yo insisto, 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 ¿se dan cuenta? Y trato Claro. de que el otro entienda lo que yo le estoy explicando, ¿no? Y no Sí, pasa por sí. mí la explicación, pasa por el Señor, por el Espíritu Santo que redarguye. ¿Se dan cuenta? No sé si eso también hay de repente una confusión, porque no digo las cosas, no, sí, puedo decir las cosas, si nadie dice que no diga las cosas. Pero el tema es si soy justamente un colaborador de paz. Amén. ¿Ya? Crece Amén. en. ¿Sí? Y ese punto que tú dices es tremendamente importante porque a veces, como bien dices, nosotros confundimos. Ah, entonces tengo que quedarme callado. No, decirlo con tranquilidad y calma y es como entregarle el peso que nosotros después, posteriormente, nos entra como una molestia, una irritación, una alteración porque el otro no entiende lo que yo le digo. Entonces, el enemigo usa eso para hacernos pecar y nos enojamos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Es lo que yo estoy viviendo. Es, Señor, yo ya dije, entrego a ti el peso, tú harás justicia, tú te encargas. Ayúdame a no tener ira, a soportarlo con gratitud para desarrollar mi paciencia, mi tolerancia y mi amor por el otro. Aunque el otro siga siendo tosudo o porfiado. Así es. Es un problema del otro con el Señor. Eso mismo, ¿Ya? súper bien. ¿Ya? Porque si no, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y ahí lo estamos Justicia, buscando. claro, eso mismo. Pero Súper. ahí también hay que ver cómo nos ve el otro, porque capaz que el otro también diga que yo soy porfiada, que soy impaciente, que soy esto, que soy lo otro. Súper. Y ahí, ¿cómo me doy cuenta cómo me ve al otro? Preguntándole tal vez, Así es. Pero incluso antes de eso, con las críticas. Porque si el otro cuando se molestó me dice, ay, pero es que, ¿por qué me lo decís tantas veces? Sí, perdón, no te lo tengo que decir más. claro, bien, Oye, pero, ¿por qué si yo te dije que esto cambiara? Sí, ok. Y entonces uno, cuando se va a su rincón de oración, Señor, dame la fuerza para no volver a repetir esto, porque brota en mí. Dame la fuerza amén, para respetar a mi prójimo. Enséñame cómo, porque solo tú lo puedes hacer. Dame la fuerza para poder cambiar en estas cosas que son súper simples, pero que desagradan a mi prójimo. Hazme recordar, porque de repente uno no se olvida, ¿me entiendes? Porque como está con sus cosas, entonces uno se olvida. Entonces, Señor, hazme recordar. Y cuando lo empezamos a pedir, ¿qué pasa? Una cosa maravillosa, de que de repente uno va caminando, uy, se acuerda, uy, sí, esto tenía que hacerlo y lo hace. amén, Eso es manso y humilde de corazón. Entonces, eso es lo práctico, ¿me encuentras? Así que súper bien. Eso bien, Dulce mía, ¿viste? ¿Te parece ahí la respuesta, Dulce? Ujú. Sí, 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 gracias. eso es. Eso es. Así que súper lindo. Eso es llevar todo esto a la práctica y hacer entonces realidad. Los frutos del Espíritu se vuelven realidad en nosotros. ¿M? Pero antes de los frutos del Espíritu, que ya mencionado, habíamos Mm. mencionado, ¿se acuerda? El día miércoles habíamos mencionado también que la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu es ejemplo de la luna y el sol. Es decir, no es que los dones yo los pierdo,
pero es como la luna y el sol. Cuando está en la noche, incluso cuando hay luna llena, uno ve todo, incluso uno puede ver, ¿o no? A usted Sí, seguramente le ha pasado. sí. Uno ve el camino, ve las cosas, ve todo. Pero indudablemente en el momento en que sale el sol, la luna es completamente irrelevante. Y la luz de la luna está ahí, pero uno no lo nota, no porque no esté la luz, sino que porque la luz del sol es lejos más poderosa. ¿Mm? ¿Ya? Así que eso era el ejemplo maravilloso que poníamos la semana pasada y eso es lo que estábamos viendo. Y también, no la semana pasada, sino el martes, conversamos también sobre el centurión romano y ahí estuvimos leyendo el tema del centurión romano. Y habitualmente, con este caso, el centurión romano que tenía tanta fe, lo que nos llama la atención es la fe. Pero esa fe, esa fe es consecuencia de su corazón humilde, de su reconocimiento de pobreza espiritual y que dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. A pesar de que era un hombre de poder, era un hombre que tenía mucho poder en ese entonces, y además, no solamente tenía poder, sino que además era romano, que los romanos despreciaban completamente a los judíos. Para entender, eso lo poníamos, el perro y el judío estaban en la misma categoría en aquel entonces. Acuérdense lo que Hitler también en la Alemania nazi era lo mismo. En Mm, restaurantes no entraban ni judíos ni perros. Ponían al mm, judío en la misma categoría. Ese era un mm, simple ejemplo para que entendamos, porque hoy nos cuesta entender en nuestra sociedad actual lo que mm, eso significaba. Pero el judío y el perro eran tratados exactamente igual en aquel entonces, porque el imperio dominante era el romano y el romano tenía todos los derechos y todos los que no eran romanos, dentro de ellos los judíos, no tenían ningún derecho. Entonces eso hay que tenerlo súper claro. Y sin embargo, a pesar de eso, él entiende que hay un Dios, él reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, y por eso es que habla el ejemplo de la autoridad. ¿Recuerdan? Eso entonces es lo que estuvimos viendo el día martes. No sé si hay algo más sobre eso que hemos visto, ¿ya? Y entonces, en esta situación de los dones y de los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu era la consecuencia de vivir en el amor de Dios. Y ahí hacíamos referencia al camino más excelente que planteaba el apóstol Pablo y que decía, miren, busquen los dones, buscar los mejores dones, pero ahora yo muestro un camino superior que es llegar a los frutos del Espíritu. ¿Y por qué es tan importante los frutos del Espíritu? Porque claramente Jesucristo lo plantea, por los frutos los conoceréis, ¿o no? ¿Y por qué plantea que por los frutos los conoceréis? ¿Qué significa por los frutos los conoceréis hoy en el día vivir, en el vivir simple? ¿Qué creen ustedes lo que que es yo por hago los en el día a día. ¿Ah? Mm, Es la consecuencia de mi acto, la Así es, consecuencia de mi día a día, lo que yo hago como cristiana, así es, ¿puede ser? ¿sí? Mm. Sí, lo que yo hago como cristiano, pero ¿en relación a qué? A lo que Cristian, predico. por ejemplo, Cristian, por ejemplo, si nosotros tenemos vecinos y andamos peleando con el vecino y nos peleamos en el trabajo, nos peleamos con nuestra familia y lo primero que van a decir que somos unos pleiteros, que vivimos peleando y esos son los frutos que nosotros andamos dejando por todos lados. ¿Cómo actuamos en nuestra vida diaria? Así es. Y después le decimos, no, es Eh, que el amor de Dios, que bendiciones, que el amor de Dios vaya con usted. mm. Exacto. ¿Qué Especialmente con amor de nuestros Dios tiene, enemigos, hijos? con los que no nos caen bien. O los que no nos caen bien. Entonces, Mm. el tema que los frutos los conoceréis, hoy en día es una cosa súper simple y que todo el mundo cuestiona.
que lo que yo digo no tiene coherencia con lo que yo hago. Eso es por los frutos los conoceréis. No sé si lo habían visto, que es una cosa tan simple, pero ese es en el día a día. Es decir, el por los frutos los conoceréis significa que lo que yo hablo tiene coherencia con lo que yo hago. Y lamentablemente en nuestra sociedad y hoy en día, todo el mundo cuestiona eso, ¿no? El trabajador, incluso a nivel del punto de vista laboral, el trabajador se queja del empleador, pero sin embargo se llevan el papel higiénico, se llevan los útiles, se llevan un montón de cosas, se llevan los sistemas de seguridad, se roban las herramientas. El empleador se queja del trabajador que le roba las cosas, pero sin embargo, cuando le corta la cola en el finiquito, cuando le corta la cola en las horas extra, ¿me entiendes? Entonces, ese es un poco el tema, y es un tema de vivencia diaria que tenemos que hacer. Nos quejamos de los políticos que son corruptos, pero sin embargo, nosotros excedemos la velocidad, sin embargo, nosotros eh, de repente compramos cosas sin boleta, hay un montón de cosas que hacemos, ¿me entiendes? Entonces uno O tiene, ¿hasta dónde, qué cosas hago? ¿Te dan cuenta? sí, Entonces, todas esas cosas tengo que decirle al Señor, ¿cómo? A ver, hay cosas que indudablemente ocurren y que uno tiene que decir, bueno, no lo he podido hacer, sí, Señor, pero reconozco que no es lo correcto lo que estoy haciendo. amén. ¿Mm? ¿Ya? Y de Cristian, ya que tú hecho, tocaste el tema, Cristian, una ¿Mm? consulta. Ya que tú tocaste el tema, por ejemplo, que yo compro sin boleta, pero ¿cómo se compra sin boleta? Que tú hablas con la persona y tú le dices, no sé, hágame una rebaja, pero no me dé la boleta, una cosa así. No, ¿Eso? compro en la Feria de las Pulgas. Ah, Compro ya, a ya, ya, alguien ya. que me viene y me dice, oye, ¿sabes que tengo Ah, esto? ¿Sabes que tengo esto? Y esto ocurre. Y esto lo vivimos los cristianos. Hoy, ¿sabes que estoy ya. vendiendo esto? Y nadie sabe de dónde vino y eso es muy probable que Ah, esté. sí, eso es verdad, sí. Es O muy sea, lo que y probable. venden en la que es calle. mucho más barato que lo que el comercio Claro, vende. sí, 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 sí. Lógico, es Sí, mucho sí. más barato. Claro, pero no es lo mismo comprar una cosa usada. Es decir, yo me acuerdo que una No, mamá no, no, Ah, eso claro, es de diferente. una no es lo compañera de mismo. Raimi, Está bien, es otra cosa. yo me acuerdo que una Sí, mamá de una compañera de Raimi me decía que el marido compraba en las ferias públicas herramientas nuevas. Y eso, Claro, lo más probable es que hayan sido robadas. claro, Es justamente. Ya, muy ya. No, pero es probable. que yo quería ir, ponte tú, a un negocio establecido. Por ejemplo, yo lo tengo muy cercano acá, acá no dan boleta casi. Entonces Claro. yo, Hay que ¿necesita su pedirla. recibo? Claro, entonces yo le digo, sí, claro que lo necesito. Entonces es como, es una cosa habitual que a ti no te dan boleta simplemente. Entonces mi sí, deber es pedirla, ¿no es cierto? Sí es. Y eso de claro, nuevo, si yo soy comerciante, por ejemplo, cuando no doy boleta, yo me quedo con ese 19%. Sí, pero por lo Mm, general Embargo, ahora con la boleta con el electrónica tema de la transferencia. estás pagando, justifico a los Claro, políticos. no pueden evadir, Ah, porque estás claro. claro. pagando. Hoy Ujú. en día es menos. Si no te dan el voucher, yo antes no lo entendía, pero como es boleta electrónica, estás pagando igual el IVA claro. el negocio, el almacén de la esquina está pagando sus impuestos. Claro, aunque no te lo den, Eso, aunque no te den aunque el no te voucher, den pero claro, aunque no te lo den, ya está quedó registrado eso. Sí, yo pago Ah, electrónicamente, ya. pago en Ah, claro. eficiencia. ya. Ah, ya, 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 Antes ya. cuando tenían el papelito, es el bloc ese de boleta, si La no te la boleta, daban, sí, ahí talonario. quedaba sin pagar Pero eso impuestos. lo hace, pero eso Claro. lo hace el mundo. Ujú. Pero sin embargo, nosotros también lo hacemos en muchas cosas. Cristian, Tal vez entonces, no hacemos mira, eso, pero hacemos claro. otras cosas. ¿Se dan cuenta? Cristian, una consulta.
Yo no, mira, yo no lo hago en realidad, porque una vez compré algo en la calle, o sea, muchos años atrás, y, y dije yo nunca más compro en la calle porque me hicieron lesa. En vez de Claro. darme lo que tenían que darme, dije yo, pasé a un lugar a pesar y resulta que no era lo que estaban vendiendo, la promoción que ellos tenían. Me acuerdo que compré una frutilla y, y me hicieron lesa, po. Bueno, y yo dije nunca más, y nunca más, a mí no me gusta comprar en la calle en realidad, pero eso no está bien que uno compre en la calle, Cristian, y toda esta gente que se instala en Temuco, por ejemplo, que se instala en las calles del centro a En todos vender, lados. claro, en todos lados ahora, y que No, pues, llenan las calles que tú casi no puedes caminar porque está lleno de verduras, de fruta, etcétera. Yo ahí no puedo comprar, ¿cierto, Cristian? No, eso no es correcto. Son todos Ya, perfecto. informales, Ya, excepto perfecto, locales perfecto. comerciales que son establecimientos que de alguna forma se ponen en la calle y que tienen autorización. Y por consecuencia Ujú. deberían darte boleta. Eso es un poco lo que... Ya. Pero Ujú. en definitiva, eso mismo nosotros hacemos, y esto tiene que ver con la hipocresía, porque esto mismo hacemos nosotros en nuestra vida. Ujú. Nosotros oramos para que el Señor cambie a nuestros familiares, y nosotros ¿cuánto hemos cambiado? Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Claro. Ya. El Por algo tema hay es que que empezar. decimos algo y hacemos otra cosa. Mm, Ojo, yo claro, no entiendo, somos coherentes. y yo Mm, entiendo que eso no es fácil. Lo más difícil que hay es ser coherente en eso. Ahora, si yo caigo en eso, lo que tengo que hacer es pedir perdón y decir, Señor, muéstrame. A mí el Señor me mostró, pero en un montón de cosas. Yo había un montón de cosas que hacía y tenía esas luchas y decía, Señor, escucha, ¿qué puedo hacer ya? Y ahí, Señor, ya. Eso es un tema, pero esa es la limpieza que Dios va haciendo en nuestra vida. Y tenemos que ir entendiendo eso en el vivir diario, en decir pequeñas mentiritas, ¿ah? Ya, por ejemplo, en ocultarle ciertas cosas a, a los que nos rodean, es decir, contar, cuando cuento la versión, cuento solamente mi versión, ¿se dan cuenta? Y es más, me acostumbro tanto a contar siempre mi versión que ya ni siquiera me cuestiono. Y cuando el Señor te lo empieza a mostrar, ahí entonces no es correcto, no es lo que pasó. Y ahí empiezo a entenderlo. Pero antes no lo entiendo. Y cuando empieza a ocurrirte eso, es muy lindo porque el Señor te va mostrando lo que hay en tu interior. ¿Mm? ¿Parece? Amén. Así que mm, eso es un poco lo que mm. tenemos que aprender. Y eso el Señor empieza a mostrar. ¿Me parece? No sé si hay algún otro comentario sobre esto. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, volvamos a leer los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien tiene para leerlo? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Nadie lo tiene? Oh, ya. Entonces, Yo lo Gálatas, estoy buscando, Grisha. Lo ah, estoy ya. buscando, lo estoy buscando. Se me Gálatas perdió 5, Gálata. no Se me solo. perdió Gálata. Se me perdió Gálata. Acá está. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas Gálatas 5, 22 y 5. 23. Por favor. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ya, entonces son estos 9 frutos del Espíritu que son consecuencia de mi vivir diario y además planteaba Sandra el día martes, planteaba, ¿y por qué eso dice esto contra que no hay ley? Mm. Y esa ley no es la ley, no es la ley de los 10 mandamientos, que indudablemente ya lo estamos viviendo, sino que la ley del Espíritu Santo, porque acuérdense que cuando Pablo habla, veo esta ley, habla sobre una ley en mis miembros y la ley
que debo cumplir, y es la ley del Espíritu Santo que te redarguye, que te redarguye, que te redarguye en tu forma de actuar. Entonces, cuando la ley del Espíritu Santo te redarguye permanentemente y te va transformando en esto por la cruz diaria que voy tomando, los frutos del Espíritu son estos. Y por eso dicen, no hay ley contra ellos. Es la ley del Espíritu Santo. No estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos, que es obvio que la estamos cumpliendo ya a esta altura, ¿m? Porque nos dejamos guiar con el Señor. Estamos en el proceso de santificación. ¿M? ¿Ya? Entonces, ahí estaban ese concepto. No sé si les parece a ustedes, si quedó claro el día martes eso cuando se conversó, o si alguien tiene alguna observación sobre eso. ¿Ya? Y entonces, estos frutos del Espíritu se pueden asociar de diferentes formas, pero la forma más que de alguna forma yo planteé cómo se asociaba era en tres. Los tres primeros, que es amor, gozo y paz, tienen que ver con mi relación con el Señor, con mi proceso interior. ¿Ya? Ese amor por el Señor, ese gozo permanente y esa paz que yo descanso permanentemente en el Señor. Posteriormente están los otros tres que tienen que ver con la paciencia, benignidad y bondad y que tienen relación con el comportamiento o cómo yo veo a mi prójimo. Y finalmente, el tercero, que es la fe, mansedumbre y templanza, es, es como el resultado maravilloso, es el comportamiento, es cuando se lleva a la práctica lo que significa el vivir diariamente con el Señor. Y entonces a partir de ahí hablábamos amor, gozo y paz. Y, y ahí estuvimos viendo sobre el concepto sobre la tempestad, ¿se acuerdan? Revisemos nuevamente Marcos 4, del 37 al 39. Marcos 4, del 37 al 39, cuando Jesucristo iba con sus discípulos en una barca. ¿Lo podemos leer, por favor? ¿Alguien lo tendrá? ¿Quién lo tiene? Yo lo tenía marcado. ¿Sí? Marcos 4. Marcos 4, del 37 al 39, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor, gracias. De Marcos 4. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Qué piensan sobre estos versículos? Dice, no hay que ¿Ah? preocuparse, ¿Qué Que piensan? no tenemos fe. no tenemos que Y- preocuparnos. pero claro, no tenemos fe por la preocupación. ¿M? Mm. Entonces, como en el día a día, en las cosas pequeñas, porque el tema de que el barco estaba a punto de sucumbir es una cosa grave, ¿o no? El tema es que como no ejercitamos la fe en las cosas pequeñas del día a día, cuando vienen situaciones tan graves como estas, ahí justamente nos angustiamos, porque en el día a día, en las pequeñas cosas, en como lo que planteaba Sole, Graciela, Inge, en relación a que en las pequeñas cosas, cuando tengo un dolor, le digo, bueno, Señor, tú eres mi sanador, pero tú sabes. Entonces ahí estoy ejercitando mi fe en las pequeñas cosas de la vida, en el día a día, esto chiquitito. Entonces, cuando viene la hora mala, cuando vienen situaciones mucho más complicadas, ya estás ejercitado en la fe de Dios.
Por lo tanto, lo primero que te va a surgir es, gracias, Señor. ¿Mm? Eso es la clave. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos siempre, es lo mismo que pasaba con el centurión romano, nos concentramos, uy, que no, la fe que él tiene, sí, pero esa fe es consecuencia de algo, y es consecuencia de esa humildad, de ese reconocimiento. Esto es lo mismo, la fe en las situaciones grandes va a ser reflejo de mi fe, de mi fe diaria en el vivir en las pequeñas cosas de la vida, en el día a día. No, no es al revés. ¿Mm? Nosotros de repente pedimos fe, Señor, no, fe para que yo cuando pasen cosas grandes pueda. No, la fe es en el día a día, en las pequeñas cosas de la vida. ¿Correcto? No sé qué les parece sobre eso. ¿Mm? No. Amén. Y esto me lleva a una cosa que parece imposible, a una cosa que parece imposible que el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 12:10. ¿Alguien tiene 2 Corintios 12:10? ¿Alguien tiene? Yo 12, la 10. tengo, pero que Yo alguien, no también lo sé si tengo. alguien las quiere leer. Ah, ya. Ya la Sole. Entonces, Sole, por 12, favor. 12, 10. 12:10. 12, 10, ya. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Impresionante, ¿ah? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué les parece? ¿Se puede vivir eso? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gracias, Señor, por las debilidades. En afrentas, gracias por la necesidad, gracias porque mi cónyuge no me trata bien, porque mi hijo no me trata bien. En necesidades, gracias porque no tengo para mañana todo lo que yo necesitaba. En persecuciones, gracias porque me critican. Es loco esto, ¿ah? ¿O no? ¿No les parece una cosa así como Sí, está delirando el Pablo, o no? sí. No Pablo Humanamente. Wilson, Ah, el Pablo, Pablo Pablo Wilson Apóstol. Es como cuando El Pablo Apóstol, no Pablo Wilson, claro. Cristian, Hola, Rodrigo. es ¿Qué les cuando, parece? sí. Cristian, esto dice, soy débil, entonces soy fuerte. Eso es cuando yo reconozco lo que hay en mi corazón. ¿Mm? Así es, cuando reconozco mi debilidad. Por eso están las pruebas, Se por la eso es entrego que al Señor. así es, por eso el Señor permite que yo me asuste, por eso el Señor reconozco que tengo miedo, pero tengo que pedirle perdón al Señor, porque esa es la clave. Reconozco que tengo miedo y Señor, tú eres mi fortaleza. Reconozco que cuando me duele, por ejemplo, una rodilla por ejemplo, o me duele algo en la cabeza o en algún parte del cuerpo, puedo tener miedo de que sea cáncer. Todo eso Dios lo permite. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que podamos reconocer nuestra debilidad y decir, Señor, perdona. Gracias porque me muestras esto, porque yo confío en ti. Si tú quieres, puedes sanarlo, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las cosas. Por eso es que nos demuestra que no sabemos hablar y cuando creemos que ya más o menos manejamos la cosa y ya que ya somos un poquito mejor, de repente decimos necedades de proporciones y ahí decimos, Señor, ¿cómo actúe así? Perdóname, porque es solo tu gracia lo que permite. Eso es reconocer la debilidad. Eso es un corazón arrepentido. ¿Cuenta? Entonces ahí como muy bien plantea la Sole, súper bien. Eso es. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué esto les hace sentido con lo que hemos hablado? ¿Qué significa con todo lo que hemos hablado hasta la fecha? Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cristian, esto, a sí, uno le pasa que yo creo, ¿ah? Que por lo que he aprendido en esto a lo largo de los años y por experiencias y qué sé yo, que uno cuando está débil, cuando está así como en el suelo, ahí uno de repente entiende lo que no había entendido en meses o en años. así es. Sí, súper bien. Eso Dios lo usa. Mm, Dios lo usa, es verdad. Pero lo ideal no sería eso. claro. Lo ideal es que no lleguemos al estado de estar ahí abajo, todo afectado, para poder entender. Lo ideal es antes. Por eso se lo tenemos que pedir al Señor. Pero entonces, ¿cómo uno llega a ser débil si no fuera así? Porque uno reconoce su debilidad. Ah, Miren, hay dos cosas. Hay dos, súper linda la observación. Ya, fíjate. buena Hay dos observación, cosas. machucado. Yo puedo ser débil porque reconozco mi debilidad frente a Dios. Y puedo ser débil porque Dios me quebró. ¿Se dan cuenta? En ambos Mm, ocurre la debilidad, Amén. pero uno era la perfecta voluntad de Dios, que es reconocer y decir Señor, y la otra era la voluntad permisiva, eran procesos que Dios no quiere. Ejemplo, 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 ¿me entiende? Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco mi debilidad, y, por ejemplo, en el caso, yo siempre pongo el caso del vecino que se comporta mal o es un vecino arrogante, de repente con el auto pasa y toca la bocina o escucha música fuerte, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, frente a esa molestia, yo digo, Señor, perdóname porque porque tú lo has permitido esto para mi vida. Eso es reconocer mi debilidad bajo la perfecta voluntad de Dios. Si eso yo no lo hago, ya, yo voy y de repente discuto con el vecino, qué sé yo, con el vecino, discuto con el vecino, qué sé yo, hay una pelea incluso con el vecino, una discusión, y el vecino ya ni siquiera me saluda además, y entonces pasa el tiempo y el Señor me habla. Y entonces tengo que reconocer, oye, en realidad, Señor, eso era algo que el Señor no quería. ¿Se dan cuenta? El Señor lo que quería es que rápidamente te arrepintieras. No después de 4 o 5 meses, qué sé yo, y alguien vino y te dijo, oye, sí, es que sí, ese vecino así, y como cristiano estás actuando bien. Dios no quería eso. ¿Se dan cuenta? No quería que vivieras durante tanto tiempo molesto con tu prójimo. Dios quería que corrigiera rápidamente. Pero por nuestra testarudez nos mantenemos en nuestras cosas y alguien tiene que venir otra persona a corregirte, o peor todavía, incluso ocurre un incidente con el vecino, ¿se dan cuenta? Una situación más complicada y ahí uno recién reconoce. Eso es lo que el Señor no quiere. Y esas son un poco las dos situaciones. ¿Mm? ¿Ya? Y esas son las dos situaciones de humildad. Claro, uno finalmente después reconoce y ahí adquiere cierta humildad, pero es un camino muy largo que el Señor no quería. No sé si les parece, qué piensan sobre eso. ¿Mm? Entonces ahí tenemos que aprender a ser manso y humilde de corazón. No es decir, el hombre natural, y hay incluso en los jóvenes dicen más todavía eso, no es que yo tengo que cometer mis propios errores. Eso es la necedad más grande que existe. ¿Te das cuenta? Yo no tengo que romper una cosa para darme cuenta que esa cosa no es resistente. Eso es una necedad enorme y los jóvenes habitualmente lo dicen. Ahora, lo grave
es que los que tenemos varios años de más no lo decimos, pero sí actuamos en esa forma. No, si yo tengo que aprender de los errores ajenos, esa es la sabiduría. Y eso es lo que claramente dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tenemos 40, 50, 60 o 70 años o más y todavía seguimos con esa necio, vamos a golpearnos inútilmente. El Señor no quiere eso. ¿Mm? ¿Ya? No sé qué les parece. Mm. ¿Sí? Ya. Y después de lo que significa está amor, gozo y paz, la paciencia y benignidad y bondad. Esto tiene que ver con mi relación con el prójimo. Y muchas veces somos bastante poco pacientes y poco bondadosos. Somos bondadosos con aquellos que nos caen simpáticos, indudablemente. ¿Se dan cuenta? Pero con aquellos ingratos, ¿somos bondadosos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Con aquellos que de alguna forma son irritantes, ¿somos pacientes? Entonces ahí tenemos que decir, Señor, muéstrame los frutos del Espíritu. ¿Mm? Perdóname porque quiero efectivamente vivir los frutos del Espíritu en mi vida. ¿Mm? Por eso es que Jesucristo dice, por el amor al prójimo. Acuérdense que hablábamos también que el amor el amor a Dios se refleja en mi amor al prójimo. Por eso es que Dios, Jesucristo, concentra los 10 mandamientos en dos mandamientos, que tiene que ver con ama a tu Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda, la ley y los profetas, está todo. Y eso tiene que ver con eso, que yo no puedo demostrar amor por Dios si no amo a mi prójimo. Ojo, y estamos hablando con el amor de Dios, no estamos hablando con el amor humano, que te ama mientras que te caiga simpático. El día que no caiga simpático ya dejo de amarte. ¿Eh? Y justifico incluso, y en el mundo se justifica eso incluso, ¿o no? Ahora, se me fue el amor. ¿Eh? Se Mm. acabó el amor. ¿Eh? Ese es el amor humano. Ahora, lo grave es que los cristianos también vivimos eso es lo grave. ¿Se dan cuenta? No sé qué piensan sobre esto, sobre la paciencia, benignidad y bondad. Leamos en Juan 15:13, por favor. ¿Alguien tiene? Juan 15:13. Sí, yo lo tengo. ¿Ya? Amén. 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Qué les parece esto? Mm. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es poner la vida por sus amigos? ¿Qué piensan que es poner la vida por sus amigos? Hacer algo por el prójimo. Hacer algo por el prójimo. Así es. Aunque a mí me desagrada, eso es justamente. ¿Ya? Porque, ojo, y por eso tenemos que ver la intención de nuestro corazón. Nosotros hacemos cosas por el prójimo, pero hacemos cosas que a nosotros nos agradan y lo hacemos por el prójimo. Mm. Sí. ¿Se dan cuenta? Y eso es natural, pero hay que tratar de diferenciar cuál es el concepto. Que es diferente hacer algo por el prójimo porque a él le agrada. ¿Se dan cuenta? Y no Cristian, hacer algo. una consulta, ¿Sí? ¿Sole? no Dale, sé, dale. la pregunto nomás, hago la pregunta ¿Ya? nomás. Porque dice, nadie tiene mayor amor por este que uno ponga su vida por sus amigos, no por sus enemigos, sino que por sus amigos. ¿Por qué dice Ah, por sus súper, amigos? súper buena. Ya, ya. Sí, sí, sí. Porque, porque Jesucristo también dijo, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos. Amigos. ¿Por Mm. qué? Porque son aquellos que conocen a Dios. Por eso esto está hablando su amigo. Ujú.
Ujú. ¿ya? ¿Por Claro, qué? porque Él le da a conocer todo a ellos. Le da a Mm. conocer todo. Y eso siempre uno lo Porque hace el con los siervo no amigos. sabe lo que hace su señor, pero el amigo sí, ¿se da cuenta? Sí, Porque exactamente. ¿por qué? Porque en definitiva lo que está dando es súper buena observación, por eso dice por sus amigos, porque estoy llevando, porque intrínseco está acá adentro, acá en esto está intrínseco escrito, del punto de vista de que cuando yo doy la vida por mi amigo, estoy llevando a esa persona a los pies de Cristo y se Mm, transforma en mi amigo, porque estamos en la misma comunión espiritual. ¿Te das mm, cuenta? Por eso es mi ujú. amigo. Eso es cuando Jesucristo dice, Eh, ya no llamen, sino amigos. Cristian, acá en la Biblia que yo tengo sale una explicación, ¿lo podría ¿Vale? leer? Sí, dale nomás. Dice del 15, del 11, o sea, perdón, del 15, el 12 y 13. Debemos amarnos unos a otros como nos amó Jesús. Y Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tal vez no sea necesario que demos nuestra vida por otro, pero existen otras formas de practicar el amor sacrificial. Dos puntos. Escuchar, ayudar, alentar, dar. Piensa en alguien en particular que necesite hoy esta clase de amor. Dele todo el amor que pueda y luego trate de dar un poco más. Amén. Eso es. Pero miren, es súper bien. El dar amor, es una buena observación. El dar la vida por el prójimo, el dar la vida por el prójimo no es que yo ponga las balas acá, sino que voy muriendo por el prójimo, porque vivo un proceso de muerte de mi yo. Por eso es dar la vida por el prójimo. No sé si se entiende, ¿ah? Cuando Jesucristo es dar la vida por el prójimo, ahora puede ser que la dé, que si Dios quiera, la puedo dar, está bien, pero el proceso también tiene una segunda observación, que es que yo voy muriendo a mi yo cuando cuando soy paciente, cuando me callo, cuando le doy gracias a Dios por todo, cuando mi prójimo no me trata bien. Por eso es dar la vida por mi prójimo, porque estoy yo muriendo a mi yo. Por eso tiene un doble sentido, ¿no? Siempre. ¿No? Eso es un poco importante para entenderlo. ¿No? Ah, por Sí, mis acciones yo Cristian, voy muriendo. Voy muriendo a mi yo. Yo doy sí, la vida por mi prójimo. Cristian, ¿Sí? humanamente hablando, si no me está doliendo, quiere decir que no es mucho el proceso que realmente me está pidiendo el Señor. Si no me cuesta tanto, porque duele en la carne ese proceso. Así es, duele la carne. Buena Puede observación. ser, sí, un indicador. Un indicador. ¿Cómo sé que estoy dando la vida por mi prójimo? Es cuando eso me duele, cuando afecta a mi carne, cuando afecta a mi yo. ¿Se dan cuenta? Es decir, eso significa cuando a mí me gusta algo y se lo doy al prójimo. Cuando esa persona no me cae tan agradable y sin embargo la llamo y la trato bien. Todo eso son actos. Cuando tengo poca plata, pero sin embargo doy, aunque sea poco, pero doy. Ese es el proceso de lo que es dar. Es una muy buena observación. ¿M? Bien. ¿M? Entonces, el acto de dar tiene que ver cuando a mí, como, como naturaleza adámica, como Christian Hauser, a mí me genera un dolor, un esfuerzo. Como decía el Entonces, padre Hurtado, ¿cómo, perdón? como decía el padre Hurtado, dar Claro, hay hasta que que dar. duela. Sí, sí, claro, hay que dar hasta que duela. Eso era súper, eso, Sabio. toda la razón, es una sabiduría enorme. Sí, Claro, porque si no duele, es decir, no estoy dando. No estoy dando como el Señor quiere que dé. claro, estoy dando, pero tal vez Claro, no como el Señor quiere. claro. Por eso es que cuando el Señor dice que doy de lo que me sobra, es en todo sentido, ¿m? No solamente material. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo doy porque a mí me hace sentir bien dar, estoy dando de lo que me sobra. Porque a mí me hace sentir bien.
A mí me hace sentir bien que la gente piense, o los que me rodean, piensen que yo soy una buena persona. Por eso O yo tengo que... algunas personas, claro, o a algunas personas les basta, porque son bastante más autorreferentes, les basta con que ellos se sientan bien, no importa que el resto no sepa, pero basta con que yo me sienta bien, porque son profundamente autorreferentes, con eso sobra. Así es, así es, así es. Y por ejemplo, el sentirse bien tiene que ver con la lástima. ¿Se dan cuenta? Yo doy porque siento lástima por esa persona. Al sentir Claro, lástima por esa persona, eso es un tema que me hace a mí sentir bien. Es profundamente claro. egoísta, ¿te das cuenta? Sí, Y sí, 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 funcionamos. sí. Eso Así, engañoso, el corazón engañoso. eso Oh, es tremendamente. sumamente fuerte. Tienes Cuando toda la razón. pero eso Dios solamente te lo va mostrando, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál Claro. es tu motivación? Por eso hablamos tantas veces de tu motivación y por eso repetimos, repetimos el tema de la motivación porque es fundamental. Porque solamente con el tiempo Dios te lo va mostrando y ahí cuando lo entiendes puedes decir, en realidad. mm, Impresionante la motivación que tenemos los seres humanos es una Sí. raíz y tenemos que ir aprendiendo. Pero puede ser que Mm, también uno dé por obedecer a otro. Claro, claro, pero es que eso es por amor a Dios justamente. Y ahí eso duele, po, y eso duele, ¿te das cuenta? Mm. Entonces es súper porque bueno uno que dice, pero este no se lo cuando merece. algo a mí me cuesta, me duele, entonces lo que te estoy dando como el Señor quiere. Medio complicado Justo- el tema. Sí, claro. Sí. Pero, Cristian, una consulta, por ejemplo, si a uno en la iglesia le piden ayudar a alguien, está en malas condiciones, ¿uno tiene que cuestionarse eso o no? ¿O sencillamente da nomás? Por eso era lo que habíamos hablado hace un par de semanas y que tenemos que consultar, que el Señor te confirme. Ya, Siempre el dar pero tiene que ver con que el Señor te confirme. mm, Y Pero ahí ¿cómo te le va a puedo... confirmar no si me le están no me queda muy pidiendo claro. si le piden una cooperación en el momento? ¿Cómo va a Ah, confirmar con qué? Claro, eso es lo que yo no en el entiendo, momento, porque mm, en el momento sí, pero acuérdense ¿cómo yo que, lo voy a confirmar en este caso? no por eso, pero en el momento sí, pero por eso, pero ahí, pero la semana, o hace 2 semanas hablábamos de otra cosa, de alguien que estaba necesitado y entonces había una alternativa de que alguien organizaba eso, por eso lo comenzamos. Pero claro, si te piden en el momento, Ah, ¿cuál es el ya, problema? ya. Si no hace mal. Claro, o sea, yo pregunto en el momento, cuando a ti te piden en el momento. Sí, por supuesto. Ah, En ya. todo caso, Ya. buenos días. En todo caso, el mandato de Dios dice a todo que te pide, Así dale. es. Dice, Dale. Ah, ¿por qué? Porque ya. dice, al que te pide acompañarlo una milla, ve con él dos. El que te pide Mm, la capa, entrégale también la túnica. Es un mandato de mm, Dios. Dios en el momento mm, igual da mm. discernimiento y todo. Pero igual Él se encarga, el Señor se encarga de en Claro. el momento también pesar los corazones y claro, y de guardarnos. Pero Así. es un acto, si uno lo hace pensando en el Señor, en ser obediente con el Señor respalda de una u otra manera. Igual hay malas experiencias, pero Dios también hace justicia. Amén. Ese es el Mm, tema. Y mm, además, si yo estoy Mm. en una iglesia, por lo tanto, yo debo obedecer lo que hace la iglesia. Parte del primer principio que tengo que hacer como cristiano es obedecer. claro. ¿Están pidiendo colaboración? Por supuesto. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la medida de lo posible, por supuesto, y eso con sinceridad Mm. frente a Dios. ¿Ya? Eso es. Súper. Ya. Estamos entonces, para terminar, ¿alguna cosa que les haya llamado la atención? ¿Algún comentario más? ¿Alguna observación más? ¿Algo más que quieran compartir? Que ustedes consideran importante, consulta o algo más Mm. de todos los que hemos estado hoy. Esto que dice que leí yo delante acá me quedó dando vuelta porque de repente uno no lo hace. ¿Qué El cosa? dele todo el amor que puede y luego trate de dar un poco más. Así es. Churro, o sea que por todos lados
hay que dar amor. Sí, pero eso, sí, súper Mm. bien, pero eso es algo que O sea que no es tenía que que ver con nosotros, Juan 15:11. sí, en Juan 15:11, sí, no es algo que nosotros hacemos, Ujú. sino que el Señor lo hace en nuestra vida. Por eso es que acuérdense el 1%. Por eso ahí, perdón, esto cuando soy débil, y ahí se me fue la idea en ese momento, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte, tiene relación con el 1%, ¿se dan cuenta? Porque el fuerte es el Señor y hace el 99%. Entonces, yo me subo a los hombros del Señor, ¿se dan cuenta? Por eso es que tengo que ser débil, para que yo me suba a los hombros del Señor, y el Señor es el que hace las cosas. Entonces, lo mismo, el dar amor a mi prójimo, es del punto de vista del amor que Dios genera en mi vida. Por lo tanto, si yo no tengo un corazón arrepentido y no pido perdón, después tenga amor por mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Es decir, la clave está en eso, en el corazón arrepentido, en ese decir, Señor, ayúdame, tú haces la obra. ¿Sí? No sé qué te parece, dulce mía. Ujú. ¿Mm? Eso. No sé si hay alguna otra cosa más, algún comentario más sobre esto, sobre lo que hemos visto hoy, ¿no? Pablito, ¿estás disponible para hacer una oración o no? Amén, amén. Sí. Sí. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por, por poder despertar, Señor, y poder estar con vida, con salud, Señor. Te agradecemos desde ya, Padre, y tú que conoces nuestras debilidades y nos perdonas, Señor. Una vez más nos presentamos, papito, delante de ti. Es innegable, Señor, que tu amor está presente en nuestras vidas, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor. Muchas veces nosotros pensamos que en nosotros no hay amor, Padre, pero tu palabra dice que tú has derramado de tu amor por medio del Espíritu Santo. Y ese amor, Señor, es para poder vivir, Señor, poder compartirlo, Señor, con aquellos que no tienen de tu amor, Padre. Ayúdanos, Señor, a ensanchar nuestros corazones, Señor, y poder derramar del amor tuyo, Señor, y no pensando en retribuciones que como lo hacen los hombres, Señor, sino que pensando, Señor, siempre en seguir tu huella, tu ejemplo, Señor, y poder complacerte a ti, Señor, porque tú te agradas que practicas, Señor, el amor tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder también tener discernimiento de poder con quién compartir el bien, Señor. Hacer las cosas bien. Te apelamos, Señor, a tu sabiduría, a tu, a tu entendimiento, Señor, para que nosotros seamos, Señor, dignos hijos tuyos, Señor, y hacer siempre tu voluntad, Señor, porque eso es tú, lo que tú quieres, Señor. Hijo obediente, Señor. Ayúdanos a estar en obediencia contigo, Señor. Está la vida nuestra, Señor, escondida. Y te damos gracias por eso, Señor. Que, que todo, Señor, lo que ocurre en este día, Señor, sea para honrarte a ti y bendecir tu nombre. Te agradecemos por todo. Bueno, Te los damos que puedan encender sus camaritas.